Buenas a todos y bienvenidos a Chinese Knives. Hoy quiero hablar de un tema que realmente me apasiona, incluso me obsesiona. Se trata de los tipos de bloqueo de las navajas. Bueno, eh, tener un buen bloqueo en una navaja es muy importante, por seguridad para empezar. No queremos que se nos cierre la navaja y nos corte, tengamos una herida en los dedos o similar. También tener un seguro puede hacer que forcemos demasiado la navaja, por confianza. Y al final es peor que no tener seguro, porque sin seguro tendremos más cuidado. Bueno, mi objetivo es ver un poco por encima los tipos de bloqueo que hay. No todos, sino algunos de los más importantes. Y que yo tenga algún modelo que disponga de él, claro. No quiero que sea un vídeo demasiado técnico. Sencillamente pues voy a verlos por encima y os voy a dar mi opinión de sus ventajas e inconvenientes. Así que vamos a ir empezando. El primer tipo de bloqueo es el de virola, que es clásico de las navajas Opinel. A mí es un seguro que ya os digo que no me gusta. No soy fan de las navajas Opinel en general porque mis gustos son otros, ¿no? Más tácticos, con navajas más fuertes. El bloqueo de virola, pues no deja de ser un cilindro que puedes girarlo, tiene una ranura para que pase la hoja y luego se vuelve a cerrar. De tal forma que la hoja pues queda bloqueada con el cilindro. Aunque he intentado ponerlo lo mejor posible, pero tiene un poquito de juego vertical de hoja. No me gusta primero porque es complicado de abrir y de cerrar, en el sentido que no es a una mano. Luego, las navajas Opinel que tiene el mango de madera, pues estos seguros son típicos de que se hincha la madera con la humedad o el agua y luego pues se quedan atascados y no funcionan bien. Y además es un seguro débil, no puede forzarlo mucho. Sigamos porque tenemos mucho que ver y debo de ir rápido. El bloqueo de la navaja mariposa, si es que se le puede llamar bloqueo, porque más bien es la estructura sencillamente de la navaja, que es así. Fijaros que tenemos dos mangos con un pivote cada uno, que pueden pivotar individualmente, y en el medio tenemos un pequeño cilindro que hace de tope con los dos mangos. De tal forma que al estar los dos apoyados sobre el cilindro no se mueve nada. Y además con la fuerza de las manos que estamos agarrándola, pues no va a separarse. Es un seguro muy fuerte y bastante bueno. Que realmente no es un seguro en sí, sino que es de la propia estructura de cómo está hecha la navaja mariposa. A mí me parece, vamos a llamar un sistema de bloqueo de la hoja muy curioso, muy interesante. Y creo que se le echa poca cuenta a las navajas mariposas. No sé por qué, tienen mala fama. Pero creo que todo el mundo que tenga una colección debería tener alguna. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Sí, en todo vídeo de sistema de bloqueo de navajas tiene que aparecer el liner lock. Eso es así. Probablemente el sistema de bloqueo más típico del mundo en una navaja. Y en el mundo de las navajas de calidad china, pues se usan muchísimo. La mayoría, me atrevería a decir, es liner lock. Pues vamos a ver esta navaja, cómo funciona. Fijaros que el liner lock es una lámina de metal que de por sí está ladeada. Esa es su naturaleza, ¿vale? Pero choca contra el lateral de la base de la hoja. Y por eso no va a la posición original que tiene de estar ladeada. Pero cuando abrimos la hoja, ese tope deja de existir. Con lo cual ya la lámina va a su posición natural.
y bloquea la base de la hoja. ¿Veis? La base de la hoja está bloqueada y la lámina pues está ladeada o torcida, como lo queráis llamar. No está recta, si no, no bloquearía la hoja. Al cerrar la hoja, la presionamos con el lateral de la base de la hoja y ya queda recta el liner lock para que se pueda cerrar la hoja. Bueno, yo quiero que en cada navaja que os muestre haya algo un poquito diferente a la anterior, ¿vale? Siempre. Por ejemplo, esta navaja es también liner lock. Vamos a ver, ¿veis? Deja de chocar con el lateral de la base de la hoja y ya vuelve a su posición natural, que es ladeada. Y con eso consigue bloquear la hoja sobre la base. Conforme se abre y se cierre el liner lock, muchas veces pues se irá desgastando un poco esa lámina y cada vez irá más hacia adentro. Lo especial de esta navaja, y por lo que también quería enseñarosla, es que el liner lock no solo se utiliza para la hoja principal de una navaja, sino que se puede utilizar para más cosas. Por ejemplo, esta navaja tiene un gancho cortacuerdas, que también tiene su propio liner lock. Pequeñito, más corto. Fijaros, ¿veis? No solo sirve para bloquear hojas principales, sino también herramientas que pueda tener. Se desbloquea igualmente el liner lock, ¿veis? Y se cierra. Vamos a probar con otra. Otra liner lock. ¿Qué particularidad tiene esta navaja? Pues quería enseñaros de que pueden existir dos liner lock para dos hojas. No ya una hoja y una herramienta, sino dos hojas directamente. Esta hoja principal con filo liso, veis que tiene su liner lock. Cerramos. Y atención Victorinox, por favor, haced esto mismo en vuestras navajas. Una hoja de sierra con bloqueo liner lock. Me gustaría mucho que la Soldier de Victorinox pues tuviera un bloqueo liner lock también, como su hoja principal. Y como ocurre con esta Sanremo. Entonces veis que tiene pues dos liner locks sin ningún problema, que bloquea cada una de las dos hojas. Y que se utilizan independientemente. Yo creo que es lógico que si una hoja trae liner lock, ¿por qué no va a tener también la otra, de sierra? Lo hace que sea más segura y que no se nos cierre la sierra en la mano. Bueno, pues como veis están elegidas las navajas para que haya siempre una particularidad concreta, para que no sean dos navajas iguales, ¿no? Por cada tipo de bloqueo. Y pasemos al frame lock. Frame lock lo podríamos definir como un liner lock, pero mucho más grueso y normalmente sin cacha en G10 o en otro material, sino que la propia lámina forma parte de una de las cachas. Esta ganzo tiene la particularidad de que es un híbrido entre liner lock y frame lock. Si os fijáis, es frame lock por arriba, es muy grueso, si os dais cuenta, y no tiene cacha, es la propia lámina, pero conforme va bajando, a partir de ahí ya es más fino, es un liner lock, y sí tiene cacha en G10, tapándolo. Entonces es un híbrido algo extraño, que no se suele usar mucho, entre frame lock y liner lock. De hecho, Ganzo en los últimos, en sus modelos últimos y desde hace tiempo no está utilizando este método de bloqueo. Bueno, a mí me parece más seguro que un liner lock, porque la parte de arriba para empezar pues tiene más superficie de apoyo sobre la base de la hoja.
y vamos con un FrameLock normal. Como veis, en una de las partes pues no tiene cacha, sino que cacha en un material de polímero, G10, lo que sea, sino que es la propia, el propio FrameLock, la propia lámina de metal, es la que ejerce de cacha en uno de los laterales. Los FrameLock tienen la ventaja con respecto a los Liner Lock de que son más gruesos y por lo tanto deberían de ser más seguros y resistir más fuerza vertical, ¿no? Sobre la hoja. Pero bueno, todo depende de cómo está hecho el material del FrameLock o del Liner Lock. En fin, que en estas cosas influyen más la calidad de materiales que el propio bloqueo en sí. Ya tengo un vídeo en que os demostraba eso. Otra navaja con FrameLock, pero esta tiene la particularidad de tener un disco estabilizador. Tengo un vídeo también hablando de los discos estabilizadores, podéis verlo. El disco estabilizador hace que si ejercemos una gran presión sobre la hoja de forma vertical y hacia abajo, pues el FrameLock puede llegar a doblarse por la gran fuerza que estamos ejerciendo. Y el disco estabilizador, que está ahí en una posición muy concreta, impide que por ese punto vaya a doblarse. Es como si dividiéramos en dos la lámina, haciéndola mucho más fuerte. Porque claro, se tendría que doblar una porción del FrameLock mucho más pequeña y por lo tanto más fuerte. Pues vamos a seguir viendo alguna particularidad más. Otra navaja con FrameLock. En este caso, el disco estabilizador es un cuadrado, ¿no? Estabilizador. ¿Y qué particularidad tiene con respecto al anterior? Pues que tiene doble bloqueo. Abrimos el FrameLock normal con su estabilizador de FrameLock. Muy bien. Pero el propio estabilizador es un botón que podemos pulsar hacia adelante. Muy al estilo de Ruike. Así que si pulsamos, bueno, veis el grosor que tiene el FrameLock, ¿no? Bien, pues si pulsamos el botón, tendremos un segundo bloqueo que nos ayudará un poco más a que no se cierre, a que no se resbale esa lámina del FrameLock. No podremos cerrarla ahora, mientras no desactivemos ese segundo bloqueo. Una vez desactivado, ya podemos cerrarlo sin problemas. Pues vamos a seguir con el siguiente tipo de bloqueo, que es el bloqueo Backlock. Uno de los bloqueos que tienen más fama de fortaleza, pero también uno de los que cuesta más abrir a una mano. Y bueno, y no digamos cerrarlo. Cerrar un backlog a una mano, pues, en fin, necesitas en principio las dos manos. El backlog es una lámina superior que hay en el centro del mango que termina en una protuberancia que encaja en la base de la hoja. Para liberarlo, tendremos que pulsar de nuevo el botón Backlog, que hará subir la lámina de bloqueo y ya podremos cerrar la hoja. Es un bloqueo más fuerte que los Liner Lock y que los FrameLock. Es de los menos divertidos de usar, pero también de los más fuertes. ¿Qué particularidad tiene esta herramienta? Pues que no es una navaja, es un cúter. Con eso quiero decir que los sistemas de bloqueo pues, pueden ir en herramientas que no son navajas, realmente. Es un cúter y tiene un bloqueo backlog. Durísimo, por cierto. No se mueve nada, no tiene juego de hoja, nada. Pulsamos el botón y cerramos. Ahí tenemos... Ahí vemos cómo se levanta.
lo que es la lámina de backlog y ya podemos cerrarla. Siguiente, navaja. ¿Qué tiene esta de diferente, siendo backlog también? Pues que tiene doble bloqueo. No podemos abrirla. No podemos abrirla. Tiene un doble bloqueo, pero diferente a la Sanremo con Frame, lo que vimos. Sino que debemos de pulsar el botón de backlog para poder abrirla. Si no, no se puede abrir. Y una vez que ya la abrimos y está bloqueada, si queremos cerrarla, deberemos de pulsar de nuevo el botón de backlog para volver atrás. Ya digo que el bloqueo backlog es de los más fuertes, y no digamos si es Triad Lock de Cool Steel, que es una variación del backlog siendo bastante más fuerte, pero es de los menos divertidos a la hora de manejarlo, para cerrarlo y esas cosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los liner lock o frame lock que tengan flipper. Están muy bien para abrirlos a una mano, para cerrarlos ya no tanto. Y vamos con el Axis Lock. Axis Lock es un tipo de bloqueo de Benchmade que ya la patente creo que ha caducado. Y consiste en un cilindro con un muelle, con dos muelles, los muelles en forma de omega, de ahí lo de Omega Springs, que el muelle salta y el cilindro bloquea la hoja en cuanto a la base. Es un bloqueo bastante divertido tanto de abrir como de cerrar. Y si va suave, podemos con una mano cerrarla y abrirla a una velocidad endiablada, realmente. Entonces, el Axis Lock es de los bloqueos más divertidos de usar en una navaja. Pero claro, no todos los bloqueos son iguales, ni van igual de suaves. Algunos ni haciendo, agitando mucho la mano se van a abrir. Y otros pues van como la seda y son los mejores para abrir, ¿no? Algunos diréis que solamente Ganzo es el que tiene modelos con Axis Lock, pero no es cierto. Aquí tenemos un modelo de E-Star, que por cierto tiene los muelles bastante duros. Pero eso es bueno, porque implica o da la sensación de fortaleza. Tampoco el cilindro encaja en todos los Axis Lock igual de bien, igual de profundo sobre la base de la hoja. Por ejemplo, esta deja el cilindro que no entra entero encima de la base de la hoja. Como veis, con un pequeño golpecito de muñeca, puedo cerrar la hoja a una mano. Entonces es un tipo de bloqueo que es fuerte y además divertido de abrir. Y además es ambidiestro. No importa que sea diestro o zurdo, funciona igual. No solo iStar tiene, bueno, Sanremo también tiene algún modelo con Axis Lock, pero yo no lo tengo. Erlang, pues también tiene algún modelo con Axis Lock. Por ejemplo, esta navaja. No va muy suave, pero tiene ahí su bloqueo Axis Lock y ahora en los muelles empujarán el cilindro encima de la base de la hoja, que por cierto, ese cilindro encaja entero encima de la base de la hoja, cosa que no ocurría en la iStar. Y ya está. Lo que pasa es que, ¿veis? Está mucho más duro. Entonces no lo puedo cerrar igual de suave que la iStar. Por eso os digo que dependiendo del fabricante, incluso del modelo, así van los Axis Lock mejor o peor. Incluso en Ganzo, cada modelo que saca, pues tiene variaciones y no van en todos iguales. No creáis que cualquier modelo de Ganzo con Axis Lock va a ir igual. No. En algunos va mejor y en algunos va peor. Va variando un poco. Ni van igual de suaves en todos los modelos de Ganzo. Depende del modelo. Bueno, esto no es un bloqueo. De hecho, una navaja sin bloqueo se le denomina slip joint. Pero vamos a verlo. Este tipo de navaja no tiene bloqueo en sí. Lo que tiene es un muelle. Un muelle que ejerce resistencia al abrir y al cerrar. Si vencemos la resistencia del muelle, la abrimos. Y ahora el muelle hace que no se cierre hasta una cierta presión, claro.
porque incluso con el dedo pues puedo hacer que baje un poco. Esta navaja es un poquito peligrosa porque no tengo casi donde poner los dedos para cerrarla. Fijaros el poco material que tiene en la cacha. Y claro, como es un muelle, al cerrarlo es una guillotina, ni más ni menos. Una Victorinox, también con su muelle, slip joint. Un muelle que es bastante más débil, bueno, lo noto más débil que la Sanremo, por ejemplo. A mí me gusta que los muelles sean fuertes, porque va a aguantar más la hoja en su posición. Pero también es verdad que al cerrarlo, pues da más confianza a la Victorino, porque primero que tengo más donde agarrar, ¿no? En las cachas. Y segundo, porque al ser el muelle más suave, pues no me va a ejercer tanto de guillotina como la Sanremo. Hay que tener cuidado al cerrar y ya está, es un simple muelle. Lo que tiene, pero no tiene bloqueo realmente. No es un bloqueo, es slip joint. Bueno, yo creo que aquí hay mucho que hablar en los tipos de bloqueo. ¿Me queréis decir cuáles son vuestros tipos de bloqueo favoritos? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué tipo de bloqueo os ha fallado alguna vez? ¿O cuáles os han fallado más? ¿Habéis tenido algún problema serio por el fallo de una navaja? ¿Qué bloqueo os gusta más? ¿Cuál os parece más fuerte? ¿Qué modelos de navaja tenéis con qué bloqueos? Muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en uno próximo. Hasta luego.